El hallazgo se produjo de manera casi accidental, como suele ocurrir con los secretos que cambian el curso de una historia ya cargada de sombras. Documentos olvidados en un archivo judicial, correos electrónicos filtrados en medio de otra investigación y testimonios cruzados que, hasta entonces, parecían irrelevantes. Todo comenzó a dibujar un cuadro inquietante en el que el nombre de Donald Trump y Jeffrey Epstein volvía a entrelazarse, pero esta vez con un detalle que nadie había previsto: el papel de Melania, la mujer que siempre había proyectado distancia frente a los excesos y escándalos de su marido, aparecía ahora en el centro de un relato que sacudía los cimientos de la política estadounidense. Los documentos revelaban que Melania no fue simplemente una espectadora pasiva de aquella relación incómoda entre Trump y Epstein. Durante años, se había creído que su rol se limitaba a la indiferencia o al desconocimiento, como tantas veces se especuló en torno a la vida privada del matrimonio. Sin embargo, los archivos apuntaban a reuniones en las que ella estuvo presente, a fiestas exclusivas en las que su nombre figuraba en listas de invitados y, lo más inquietante, a comunicaciones en las que su intervención parecía decisiva para abrir o cerrar ciertas puertas en la vida social y empresarial de la élite de Nueva York y Palm Beach. Los correos mostraban mensajes crípticos, firmados con iniciales que solo los investigadores más atentos lograron relacionar con ella, en los que se hablaba de acomodar visitas, proteger determinadas relaciones y, en algunos casos, de desviar la atención de la prensa hacia otros asuntos. No se trataba de pruebas de un crimen en sí mismas, pero sí de una evidencia clara de que Melania tenía un grado de conocimiento y participación mucho mayor del que había admitido públicamente. Su figura emergía como una especie de garante silenciosa, alguien que, desde las sombras, ayudaba a mantener bajo control una red de contactos que podía hundir carreras enteras si salía a la luz. La revelación sacudió a los círculos políticos de Washington. Hasta entonces, Melania había jugado el papel de la primera dama reservada, distante, casi ajena al barro de la política y de los negocios turbios. Ahora, la imagen cambiaba radicalmente. No era solo la esposa del magnate convertido en presidente, sino alguien que había tenido un asiento en la misma mesa donde se discutían movimientos de poder con personajes como Epstein, Ghislaine Maxwell y otros nombres de la élite internacional. Lo más perturbador fue la aparición de un testimonio de alguien cercano al entorno de Epstein, quien aseguraba que Melania, en más de una ocasión, había intervenido para enfriar tensiones cuando las cosas amenazaban con desbordarse. Su presencia, según esta fuente, otorgaba una especie de legitimidad social a reuniones que, de otro modo, habrían sido vistas con sospecha. Ella era, en cierto modo, el rostro que suavizaba la crudeza de aquellos encuentros, la figura que hacía creer a algunos invitados que todo formaba parte de un simple juego de influencias y no de algo mucho más oscuro. La prensa, al hacerse eco de estas revelaciones, encontró un filón imposible de ignorar. Los titulares dejaron de hablar de Trump y Epstein como una relación incómoda del pasado para enfocarse en el papel de Melania. ¿Sabía más de lo que dijo? ¿Hasta qué punto colaboró en mantener las apariencias? ¿Y qué implicaciones tendría esto en el matrimonio, ya de por sí erosionado por los años de exposición pública y los escándalos sucesivos? En el interior de la Trump Tower, la tensión se volvió palpable. Asesores, abogados y familiares sabían que esta revelación era distinta a las anteriores. No era un rumor sobre infidelidades ni un comentario sobre negocios turbios. Era la insinuación de que la ex primera dama había tenido una participación activa en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de la élite estadounidense. Y lo que más inquietaba era la certeza de que aquello podía ser apenas la punta del iceberg, la primera pieza de un dominó que, si caía, arrastraría consigo nombres aún más poderosos. Lo que se revelaba no era solo el vínculo de Trump con Epstein, ya conocido y debatido hasta el cansancio, sino la dimensión oculta de una mujer que había construido su imagen pública sobre la discreción. De pronto, Melania dejaba de ser un personaje secundario en esa trama para convertirse en una protagonista involuntaria, atrapada entre la necesidad de proteger a su marido y la de salvar su propio nombre. La historia estaba lejos de concluir. Cada nuevo documento que salía a la luz ampliaba la sombra de duda, cada testimonio reabierto dibujaba un círculo más estrecho alrededor de ella. Y en los pasillos de Washington, Nueva York y Palm Beach, la pregunta ya no era qué hizo Trump con Epstein, sino hasta qué punto Melania había estado allí, en silencio, sosteniendo con sus propias manos el secreto más oscuro de todos. Los días posteriores a la filtración fueron un torbellino en los que cada silencio de Melania valía más que 1000 declaraciones. Los medios de comunicación competían por encontrar la pieza que completara el rompecabezas, y cada aparición pública suya era diseccionada con lupa,
como si en sus gestos se escondiera una confesión involuntaria. En las portadas ya no se hablaba del escándalo Epstein-Trump, sino del papel oculto de Melania, un cambio narrativo que transformaba por completo la percepción pública. En las cadenas internacionales comenzaron a emitirse especiales de investigación, revisando imágenes de archivo en las que aparecía en eventos sociales junto a personajes hoy caídos en desgracia. Se reproducían planos congelados de sonrisas en recepciones privadas, apretones de manos en cócteles exclusivos y miradas fugaces que ahora parecían tener un peso distinto. El relato que había sostenido durante años, el de la esposa distante y poco interesada en los negocios turbios de su marido, se desmoronaba poco a poco ante la avalancha de nuevas conexiones. Lo más inquietante para los observadores fue descubrir que su nombre figuraba en itinerarios de vuelos privados vinculados a círculos sociales de Epstein, no con la regularidad de Trump, pero lo suficiente como para desmontar la idea de que nunca había estado cerca. En algunos de esos viajes no aparecía Donald, lo que sugería que Melania podía haber tenido un margen de independencia en sus interacciones con aquel entorno. Los investigadores se preguntaban si se trataba de simples compromisos sociales o de algo más profundo, un papel activo en el engranaje de relaciones que sostenía la red de Epstein. En el círculo íntimo de los Trump, la presión aumentaba. Donald, acostumbrado a cargar con los ataques directos y a contraatacar con virulencia, se encontraba en terreno desconocido. El golpe no lo alcanzaba a él directamente, sino a la mujer que durante años había usado como escudo de respetabilidad. Melania, por primera vez, era el epicentro del huracán, y eso alteraba el delicado equilibrio del matrimonio. Los asesores temían que una fractura pública entre ambos pudiera ser devastadora para cualquier aspiración política futura. La opinión pública, dividida desde siempre en torno a la figura de Trump, se polarizó aún más. Sus detractores veían en la revelación la confirmación de que todo el entorno del expresidente había estado impregnado por la sombra de Epstein. Sus defensores, en cambio, intentaban minimizar la importancia de los documentos, argumentando que la presencia de Melania en listas o vuelos no probaba implicación en nada ilegal. Pero lo que nadie podía negar era que su nombre había quedado manchado en una trama que hasta entonces parecía rozarla de lejos. En Europa, donde Melania había mantenido una imagen más sofisticada y ajena a los escándalos, las reacciones fueron especialmente duras. Revistas que durante años la habían mostrado como un ícono de estilo ahora titulaban con ironía sobre la elegancia del silencio y cuestionaban hasta qué punto había sido cómplice por omisión. El mito de la primera dama enigmática y discreta se convertía en el de una mujer que sabía más de lo que decía, alguien cuya pasividad se transformaba en sospecha. Lo más perturbador llegó cuando un periodista de investigación aseguró haber encontrado grabaciones inéditas de reuniones privadas en Palm Beach donde se escuchaban conversaciones de Melania mediando entre empresarios y allegados de Epstein. Nadie sabía aún si esas cintas eran auténticas, pero la sola mención agitó el miedo en los círculos más poderosos. Si existían pruebas de que había jugado un papel de mediadora o facilitadora, las consecuencias serían devastadoras, no solo para ella, sino para Trump y cualquier aliado cercano. La historia, que comenzó con un rumor más en la larga lista de escándalos de Epstein, se había convertido en un nuevo ángulo capaz de cambiarlo todo. El secreto más oscuro de Trump ya no era solo su relación con el magnate caído, sino la posibilidad de que Melania, desde las sombras, hubiera tejido hilos invisibles que mantenían un equilibrio entre poder, silencio y apariencias. Y a medida que más piezas del rompecabezas salían a la luz, la pregunta se volvía inevitable. ¿Hasta qué punto su papel fue el de una víctima de circunstancias o el de una cómplice silenciosa que ayudó a sostener el castillo de naipes antes de que se derrumbara? ¿Quieres que continúe la narración llevando la trama hacia un clímax con las posibles repercusiones legales y políticas contra Melania y Trump?